Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Pablo Magluf, Mario Arriagada e Ignacio Marván. Vamos a seguir analizando los resultados de la elección del pasado domingo y las implicaciones que ya está teniendo para la política mexicana. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Desde el domingo en la noche hemos venido analizando los resultados de la elección del 6 de junio y desde entonces pues las cosas están muy movidas, ya tiene implicaciones, ya hay consecuencias importantes. Vamos a analizar todo esto con la mesa de los miércoles. Le doy la bienvenida a Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mario Arriagada, fuiste presidente de Casilla, ¿verdad, Mario? Así fue, Leo. Estuvo fantástico. Bueno, pues nos tocaron dos presidentes de Casillas, porque también el doctor Aguilar Camín fue presidente de Casilla, así que gustosos de prestar la hora de opinar a sus colaboradores. Pablo Magluf, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y en esta ocasión nos acompaña nuestro querido Nacho Marván, profesor del CIDE. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Leo, ¿tú cómo estás? ¿Ya te repusiste del triunfo del Cruz Azul o todavía no? Todavía no. A ver, déjame empezar de hecho contigo, Nacho. Yo creo que lo que estamos viendo desde el domingo es normalidad democrática, tanto el día de la jornada electoral como lo que está pasando después. Y quizá lo más interesante, Nacho, es estos coqueteos, digamos, entre el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional para conseguir los votos del PRI en la Cámara de Diputados y en el Senado. Así es la política, Nacho, ¿no? Así es la política, y yo, para mí, digamos, el coqueteo con el PRI de si necesito mayoría calificada por una reforma, la puedo encontrar con el PRI, tiene un contenido muy específico. Se habló, digamos, se mencionaron, no se postularon ni mucho menos una serie de reformas, la que López Obrador sí dijo claramente: si pierdo en tribunales, hago la reforma constitucional en materia energética. Sí. Y entonces el guiño al PRI, digamos, porque sabe perfectamente bien que ahí puede tener los legisladores para hacer las correcciones que crean necesarias a la reforma de Peña Nieto del 2014. Finalmente todos sabemos que el PRI es una reforma que hizo el PRI, es una reforma que hizo el PRI de Peña Nieto. Hizo el PRI, digamos, entre cañonazos y forzado. Históricamente el PRI, digamos, o una buena parte del PRI ha estado en contra de esa reforma. Creo que nos puede quedar claro, fueron condiciones muy particulares, les vendieron un futuro que no se cumplió, les costó electoralmente de manera muy importante en el 2018, y es relativamente, puede haber muy fácilmente concurrencia con el PRI en esa materia en específico. Yo esa es la lectura que le di a ese guiño con el PRI. En cualquier caso, Denise, pues con la pérdida de diputados que tuvo Morena, pues su agenda para cambiar leyes secundarias y para pasar el presupuesto depende de manera crítica del Partido del Trabajo y del Verde, de ambos. Y para reformar la Constitución, al parecer, del PRI. Entonces, bueno, pues la cuarta transformación dependiendo de los partidos tradicionales, Denise. Sí, es una elección en la que hubo ganadores y perdedores, una elección en la cual el gobierno no puede clamar victoria total, ni la oposición puede vociferar su triunfo. Una elección competida, con votos de castigo en muchos sitios. Morena logra la mayoría, pero no la mayoría calificada que quería.
no es el Waterloo para el presidente, tampoco el Rubicón para la oposición. En eso sí, coincido contigo, es un ejemplo de democracia funcionando. Y entre los perdedores está la narrativa de superioridad moral de la Cuarta Transformación, precisamente por las alianzas que tendrá que hacer con el Partido Verde y con el PRI. Ahora ya no puede decir el presidente que son diferentes, que ellos son prístinos moralmente hablando. Ya ayer el presidente hablaba de la coalición que tendrá que hacer con el partido que calificó como la mafia en el poder y con el Partido Verde, que ha sido la peor lacra en la historia político-electoral del país. Uno de los grandes triunfadores fue precisamente el Verde. Estamos en manos del Partido Verde en términos de reformas constitucionales y apoyos a la Cuarta Transformación. Si el presidente logra comprarlos, chantajearlos, negociar, cosa que no le gusta hacer. Y ya ayer incluso el senador Manuel Velasco mandó un mensaje diciendo que no estaba el Partido Verde incondicionalmente aliado con Morena. En otras palabras, subiendo el costo de lo que Morena tendrá que pagar u ofrecer a cambio para conseguir esos votos. Entonces creo que hay que interpretar esta elección como una pérdida para el presidente en términos de lograr lo que quería en el Congreso, pero una ganancia en términos de las gubernaturas para Morena, las legislaturas locales para Morena, el gran avance de Morena en Tamaulipas, por ejemplo. Entonces, es una elección reñida, competitiva, y con implicaciones muy importantes para la narrativa del presidente. Creo que se acaba con la idea de la gran épica transformativa, porque le pusieron un alto en lugares muy significativos, empezando por la Ciudad de México, una ciudad que ahora queda dividida. Sí. Sí. Una ciudad que sí le da un voto de castigo, no solo a Claudia Sheinbaum, yo creo que también al presidente por una serie de medidas, y ojalá entendieran el mensaje, porque lo que estamos percibiendo en los últimos días es por parte del presidente y por parte de la propia Claudia Sheinbaum culpar a los electores en lugar de hacer un asomo de autocrítica por errores cometidos en la ciudad, empezando por la pandemia, el aumento de la pobreza, la ciudad con mayor índice de mortalidad, etcétera. Yo creo, Mario, que el discurso de la pureza moral, etcétera, es un discurso, y yo creo que también pues hay que ver la historia de López Obrador. López Obrador siempre ha sido un político pragmático que ha subido a su coalición a todos los que quieren subirse, priistas, panistas, perredistas. En estos años ha tenido que negociar con el Verde y con el PT. En fin, una cosa es el discurso en la política y otra es la realidad. Y creo que López Obrador, si lo vemos en la realidad, siempre ha sido un político que ha sabido negociar y integrar, para formar un movimiento grande, aunque ideológicamente esté diverso, ¿no? No sé qué opinas. Sin duda alguna, me gusta que lo pintes así, Leo, no como un ideólogo necio, absurdo y antidemocrático, como se decía en momentos antes de la elección. Es un político pragmático que construye coaliciones tan amplias como puede y toma decisiones que también sacrifica y pinta líneas con aquellos que describe como sus enemigos y que hoy vimos que también le costó en esta elección. Pero voy con lo primero, lo de construir coaliciones, y no solo es lo del Verde. Yo creo que su avance sustantivo en 11 gobernaturas a nivel nacional dice mucho de la capacidad que tuvo de alinearse con élites locales para ganar esas candidaturas. En algunas, nos guste o no, o sea, hay algunas que a mí no me gustan nada, por ejemplo, la de Félix Salgado Macedonio, cómo se comportó con el INE, las cosas que dijo. Me da gusto que hayan aceptado las reglas que puso el INE. Me da mucho gusto también que el presidente haya salido a dar un discurso postelectoral
democrático que acepta los resultados, que mucho se anunció que se iba a morir la democracia porque el presidente no iba a aceptar los resultados. Bueno, sí los aceptó. El gobierno de Estados Unidos felicitó al gobierno mexicano por una gran y saludable elección, creo que lo fue. Pero también hay un fenómeno muy interesante, que es que creo que López Obrador se va a enfrentar al siguiente dilema. El dilema de continuar con un discurso a nivel nacional que alienó en Ciudad de México, que será no importante en términos electorales nacionales, pero creo que se parece también o tiene cierta relación con cómo perdió grandes ciudades, voto de clase media, media alta, en grandes ciudades de la República, o no lo pudo recuperar. Y ahí, si continúa con ese discurso, puede seguir alienando a esas clases medias que en el caso de Ciudad de México votaron masivamente. Y yo creo ideológicamente, no tanto por interés, a lo mejor porque les recortaron presupuesto. Los recortes yo creo que a los órganos del Estado afectaron sobre todo a la población de Ciudad de México, donde están los órganos del Estado que fueron recortados, pero creo que el hecho que haya salido a votar con tal cantidad estas zonas donde ganó el PRIAN, RD, habla de como un voto de conciencia, un voto como ideológico, más que un voto práctico o un voto tradicional. Y ese fenómeno, López Obrador va a tener que decidir qué hacer con él. Por el otro lado, llegó a estados de la República donde su reto va a ser consolidarse en zonas rurales que antes no tenía. Entonces va a tener, no sé si llamarle un trade-off, no sé si es un juego de suma cero, pero va a tener que ajustar las narrativas para poder asentarse en las zonas rurales de todo el Pacífico, de Tamaulipas, en Sonora, y a la vez no seguir perdiendo más del voto que se le fue en esta ocasión. Pablo, ya estás más tranquilo, ya lo que vimos es normalidad democrática, ¿no? ¿Tú cómo ves que es? Y desde luego lo que ha pasado después de la elección, estas coqueteos, estas declaraciones, pues yo como politólogo lo que veo, insisto, es normalidad democrática. No sé qué opines tú. Bueno, si me estás preguntando por el zeitgeist general de me parece que primero sí habría que reconocer la reivindicación total del INE, ¿no? Como la perla de nuestra democracia. Pero eso me parece que es una derrota de López Obrador, en tanto que en el ajo, bajo los embates de la furia presidencial, estaba el árbitro. Sale muy fortalecido y en términos institucionales, estructurales, sin duda, la democracia electoral permanece más o menos con cabal salud. Ahora bien, en términos de los resultados legislativos, me parece que sí se evita el peor escenario posible. Para eso se fraguó la alianza, para evitar la mayoría calificada. Y en ese sentido, me parece que se termina un poco el proyecto de concentración unipersonal de poder en un solo personaje, que es López Obrador. Pero eso para nada quiere decir que la democracia no esté amenazada o no corra peligro, y me parece que seríamos muy incautos en dormirnos en nuestros laureles. López Obrador mantiene mayoría absoluta, si bien con alianzas y lo que quieras, pero mantiene control del dinero y mantiene control de las leyes secundarias, que con eso es bastantito para ejercer mucho poder. Y si eso lo combinas con el despliegue territorial, que ahí yo concedo plenamente que falló la alianza opositora, pues se augura un buen escenario para Morena, que no necesariamente para el presidente, hacia el 2024. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, eso por una sencilla razón, porque históricamente los que reman el presupuesto y movilizan a los votantes hacia las sucesiones presidenciales son los gobernadores. Entonces, ¿qué quiere decir en esto en términos, me parece, ya un poco más de largo aliento? Creo que se termina el proyecto caudillista de López Obrador. Al menos
sus sueños de concentración unipersonal de poder por la vía institucional me parece que se acaban, y para eso sirvió la alianza. En ese sentido me parece un gran éxito. ¿Qué obtiene déjame nada más, termina esta idea. ¿Qué obtiene a cambio el presidente? La posibilidad de que Morena se constituya como un partido político serio. Acuérdense que no había sido un partido político propiamente institucional, siempre fue un templete para llevar al caudillo al poder. Me parece que esta ganancia territorial le da a Morena ahora sí la posibilidad de trascender a López Obrador, de emanciparse de él rumbo al 24 y continuar en el poder en un régimen transeccional. Es decir, López Obrador pierde como caudillo, pero gana como, digamos, como hombre de partido. A ver, quiero poner sobre la mesa esto que está diciendo Pablo, empezando contigo, Nacho. ¿Se termina las aspiraciones de caudillo de López Obrador, pero comienza, digamos, la era de un posible partido hegemónico en Morena? ¿Cómo la ven ustedes, Nacho? Más o menos, o sea, yo creo que las aspiraciones de caudillo, pues más bien es un caudillo que logró un triunfo muy, muy importante, porque sí, es cierto que unos ganaron y que todos ganaron, pero hay quienes ganaron muy poquito, como la Alianza, y quien ganó mucho, sobre todo en términos territoriales, y realmente perdió relativamente poco, como López Obrador. Creo que aquí es bien importante decir el momento de Morena. Está muy interesante. Evidentemente, es una elección que, con todas las elecciones locales, que habrá habido aciertos, voto a favor de la alternancia a nivel de los estados y todo lo que tú quieras, es una elección que López Obrador se echó sobre la espalda, que él, sin estar en la boleta, digamos, hizo prácticamente toda la campaña con todo y amonestaciones del árbitro y todo lo que tú quieras, y en ese sentido, digamos, logra una expansión territorial el partido muy, muy importante, pero que en buena medida dependió mucho de la estrategia política del presidente. Entonces, ¿qué va a pasar si eso efectivamente lo logra consolidar o no como un partido? Yo creo que hay varios factores, dependerá mucho, digamos, de lo que pase efectivamente a nivel local, en donde realmente los que llegaron a las gubernaturas consoliden algo que no sabíamos inclusive que estaba esa posibilidad territorial de Morena, por ser un partido tan nuevo y tan dependiente de López Obrador, que la tienen en términos de votantes, la podrán ir consolidando en maquinaria, pero en realidad el futuro, digamos, de Morena va a depender fundamentalmente, pues, de la competitividad y la capacidad que tenga su candidato presidencial en el 2024, como en cualquier sistema presidencial que se rige por la competencia electoral. Totalmente de acuerdo, Nacho. ¿Tú cómo ves, Denis, esto de que termina con las aspiraciones caudillistas de López Obrador y comienza, digamos, el momento de Morena? Me gustó cómo lo puso Pablo en la mesa. Yo creo que López Obrador quiere seguir con el proyecto caudillista. Mucho dependerá de cómo reacciona la oposición, y si esa oposición se mantiene unida. Tan es así que ayer el presidente dijo claramente que buscaría conseguir los votos del PRI precisamente para dividir a la alianza, por lo que logró hacer manteniéndose unida. Estoy en profundo desacuerdo con Nacho cuando dice que AMLO perdió poco. Perdió la Ciudad de México, al menos la mitad de la Ciudad de México, que era el bastión tradicional de la izquierda. Y sí avanzó territorialmente Morena en estados significativos, pero no en los que hubiera querido. Y creo que la pérdida de la Ciudad de México es un golpe político, pero también un golpe, digamos, en términos de la narrativa.
sí hay un voto de castigo muy importante en la Ciudad de México. Y también estoy en desacuerdo, perdón, con Mario, porque dice que el observador ha sido un político pragmático, que siempre ha sido un político pragmático. Lo ha sido cuando se le obliga a hacerlo. Lo ha sido a veces. Lo fue después de la elección del año 2000, en la que ganó con un poquísimo margen de ventaja, y fue pragmático a lo largo de sus 6 años en la Ciudad de México. Después del tsunami electoral del 2018, se volvió mucho más ideológico, y lo ha sido en los últimos 2 años y medio. Y no se ha dedicado a negociar, Mario. Se ha dedicado a arrollar, a mayoritear, a sacar las cosas no por consenso y no por la vía de la negociación. Ahí están los ejemplos: la Guardia Nacional, la militarización, la ley Saldívar, la reforma eléctrica, la colonización de instituciones clave como la CNDH, el caso del uso discrecional del presupuesto para rescatar a Pemex, y con mucha frecuencia saltándose la Constitución. Entonces, sí, no logra reformar a la Constitución, pero recordemos que este es un presidente que con frecuencia se la salta. Entonces, creo que gran parte del destino del presidente y de su ambición de seguir gobernando como el país de un solo hombre dependerá de la resistencia que se le oponga. El poder empuja hasta donde encuentra resistencia, y él seguirá empujando. En ese sentido, el PRI, ¿no? El PRI quizás es el factor más importante. Y la Suprema Corte, ¿no, Denise? Los dos factores creo clave, ¿no? Claro, o sea, ayer que se publicó así de manera tramposilla, pues la ley Saldívar, cuando estábamos ocupados en analizar los resultados electorales, pues resulta ser que ya es un fait accompli, y Saldívar, en lugar de frenar algo que pudo haber frenado desde el primer día, diciendo que jamás aceptaría una extensión inconstitucional de su mandato, en lugar de hacer eso, dice que se va a comportar de manera institucional, cosa que su comportamiento institucional ha sido selectivo, y ahora va a convocar a una consulta en la Suprema Corte para ver si se acepta esto o no. O sea, la Suprema Corte, que podría ser un contrapeso, si se aprueba la extensión de su mandato, pues vayámonos olvidando de ese contrapeso. Entonces, la aspiración caudillesca, o si les molesta la palabra, la aspiración de una presidencia metaconstitucional, de la resurrección del presidencialismo intervencionista que no se siente atado por leyes o por la Carta Magna, yo creo que esa tentación está presente. Se le colocaron algunos límites, pero habrá que ver cuán sólidos, permanentes son esos límites, o si logra desmantelarlos por vía del chantaje. Muy bien, a ver, Mario, venga, porque ya hay muchos temas controversiales en la mesa. Sí, muchos. Para empezar, quiero decirle a Denise que de muchos de los casos que ella cita como problemáticos de la agenda de López Obrador, que empujó con su entonces mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría calificada con alianza, estamos de acuerdo, ella y yo. Muchos de esos temas son negativos, muchos de esos temas tienen problemas de constitucionalidad, muchos de esos temas los va a tener que decir Saldívar. Pero sí tenemos una diferencia. No voy a decir que estamos de acuerdo cuando ella me llama a subrayar nuestras diferencias. Y creo que nuestra diferencia está en que ella insiste que el presidente de una república, cualquier república que saca suficientes votos para gobernar, tiene que pasar todo de todas maneras por consenso. Yo no. Yo creo que en la democracia no todo se trata de consenso, también se trata de mayorías, de construir, ganar esas mayorías en las elecciones y después, como en este caso, quizá perderlas, pero utilizarlas no hace a nadie un protocaudillo, mucho menos antidemocrático. Esa es nuestra diferencia. Yo creo que, si no, que me responda si es otra la diferencia. Pero en los contenidos particulares de las iniciativas, bueno, estamos de acuerdo, los hemos discutido muchas veces. Ahora, creo que hay un dilema interesante en lo que plantea Pablo, esto de Morena gana, pero AMLO pierde. Bueno, voy a considerarlo por un segundo. Creo que tiene jiribilla la pregunta, pero sí hay un antecedente importante entre partido y movimiento. Yo lo pondré así. Ese es el dilema.
Es cierto que con el PRD, AMLO se peleó y mantuvo su movimiento separado del partido, porque sentía que el partido no lo acompañaba o lo frenaba. Y ahora, ¿cómo van a solucionar ese dilema? Morena, por un lado, ya como fuerza nacional, ordenada, pactando de forma pragmática con élites locales, y el movimiento nacional del obradorismo. No me queda claro cuál es la respuesta. Yo espero que lo solucionen mejor que lo solucionó el PRD con AMLO, donde el partido se volvió una cosa terrible y el movimiento agarró un camino sin partido. Espero que ahora se encuentre un mejor acomodo más ordenado, donde el partido no sea tan capturado como estaba el PRD y como quedó el PRD. Entonces, yo creo que sí presenta un dilema importante ahí, pero el dilema más importante, según yo, es el nacional, el de los territorios y el de las élites locales en rebeliones. Tú ya habías subrayado, Leo, como lo vuelve a hacer Buendía ahora y otros, que ha habido más alternancias a nivel local y de ciudades que nunca en la historia. La democracia mexicana se está volviendo local cada vez de forma más activa, con élites dispuestas a competir unas contra las otras, y ellos van a ser los que van a marcar el ritmo de la democracia del futuro más que los líderes centrales, creo yo. Hay un cambio estructural que vimos en esta elección. Yo creo que eso es muy, muy importante, Mario, lo que tú apuntas, ¿no? El regionalismo salió, pero incluso en diferencias importantes, ¿no? O sea, estados que gana Morena, pero las grandes ciudades las gana la oposición. Ahorita vamos a hablar de la Ciudad de México, pero quiero un comentario, Pablo, tuyo de todas las diferencias que han salido en la mesa. Bueno, mira, yo creo que podríamos resumir de la siguiente manera. López Obrador pierde en el legislativo y gana en lo territorial, pero analicemos las letritas. En el territorio, aunque es un triunfo, lo calificaría como un triunfo moderado por la siguiente razón. Gana en estados violentos, gana en estados por primera vez que serán de Morena, y si lo cotejas vis a vis con las alcaldías que pierde Morena, ya lo señalabas, las zonas conurbadas, por ejemplo, podrías sacar una conjetura de cajón, que es que la gente le da a Morena chance una vez, y una vez que le da chance prefiere regresar al PRI o al PAN. Es decir, los gobiernos de Morena no suelen ser buenos. Eso le va a complicar las cosas para el 24, además de que va a tener que administrar la violencia. Ahora ya no va a poder sacar la excusa de que hay falta de coordinación, y ahí están clarísimos los corredores del Golfo y del Pacífico, ¿no? A menos que solucionen, Pablo, el problema, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿qué sucede a nivel legislativo y por qué creo que la alianza puede ser más fuerte de lo que parece? Desde luego que está el riesgo de rompimiento, siempre ha estado, pero ese riesgo estaba con o sin alianza, es decir, que cooptaran al PRI, ese riesgo lleva 3 años y el PRI no se había volteado. El PRI es el segundo partido más opositor después del PAN. Todo su poder ahorita está afincado en la alianza. No tiene sentido regresárselo al presidente cuando lo acabas de debilitar. Sería una traición al votante, que no dudo que el PRI sea capaz de hacerlo, pero que pues le complicaría mucho las cosas para el 24, y además le dejaría el camino libre al PAN para ser la única oposición. En ese sentido, yo creo que es más débil la coalición gobernante, porque a medida que vaya perdiendo poder López Obrador, sencillamente porque se le va acabando el tiempo y se va abriendo el horizonte y se van emancipando sus delfines y los diferentes candidatos, y empieza a haber pugnas dentro del partido, y además pues al PAN le fue muy bien. A medida que empieza a suceder eso, pues sus aliados se van a vender cada vez más caro y cada vez más lejos. Lo van a ir dejando, es lo natural. Entonces, yo creo que la alianza se debe de mantener unida, y disculpen la analogía, pero creo que deben de jugar como Mitch McConnell en el Senado gringo. O sea, el presidente no avanza 1 centímetro. Ahí le doy la razón a Denise. En buena medida, los proyectos de concentración unipersonal
de poder de López Obrador dependen de cuánto resista la alianza. Oiga, tengo que hacer una pausa rapidísimo, regresamos, hay todavía muchos que analizar. Desde luego está el tema de la Ciudad de México que Denise puso sobre la mesa. Vamos a hacer esta pausa y regresamos rapidísimo.